¿Cómo estaba Ángel? Bien, aquí, profe, le voy a saludar. ¿Cómo Sí. está? No. Montserrat y Jorge no lo había saludado. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo se viene el panorama hoy día con la PEP? O sea, yo ya lo tengo puesto en el Google y ya se va a mandar solo esa cosa. ¿Sí? Era la, ¿Y hay un era la horario 8. de consulta, algo así? No, no, a esa hora Sí, no creo. mira, yo voy a abrir una línea. Ya, ¿Ya? Voy a estar como online por una hora, una cosa así. ya. ¿Y cuántas horas durará al final la prueba, profe? 3 horas, ¿Tres? pues. ¿Tres? Ahí. 3 horas. Estoy preguntando nomás, pues no sé, no sé. Ya. Muchachos, en vista de los timings, ya son las 11:20, voy a partir con la clase correspondiente ya a la segunda prueba. Para aquí les cuento que va a tener mucha más materia de lo que estaba pensado la segunda prueba, ¿ya? Porque quedó parte de la primera y ahora en la segunda, ¿ya? Entonces, uno de los sistemas que nosotros debemos entender y manejar en carga de transporte, ya es un sistema continuo de transporte de material. Ese sistema continuo de transporte de material son lo que se llaman las cintas transportadoras. Y don Ángel, ¿usted me podría explicar por qué es continuo el sistema de cintas transportadoras? Continuo. ¿Sí? ¿O por qué se te ocurre? Bueno, la cinta en sí, el hecho que sea continuo, me imagino porque no, el sistema que lo conforma en sí funciona, no sabría cómo definirlo, pero si es que falla un tramo de eso, se entorpece todo el resto del proceso, así que... Sí, sí, estamos bien, pero la pregunta era otra. ¿Por qué, ah, por qué se llama el sistema continuo? ¿Por qué piensas tú que el sistema es continuo? porque Cualquier cosa. o sea, básicamente eso, que considerando que la cinta va a trabajar, bueno, su funcionamiento tiene que, no debe parar, asimismo tiene que ser el sentido en que la estén cargando, aprovecharla al máximo en el fondo. Ya. Se llama un sistema de transporte continuo porque el sistema de transporte no se detiene. ¿Ya? ¿Y en qué sentido? En el sentido de que no están los tiempos eh, como en camiones que son tiempo de espera, todos esos tiempos de detenciones, ¿ya? Inclusive los tiempos de descarga no existen. O sea, los tiempos fijos que hay ya en una cinta que teníamos en un sistema de camiones ya no existen. ¿Por qué? Porque al momento que está cargando la cinta en la zona de entrada, ya, o en el chute, ya, la cinta a la vez está transportando y a la vez está descargando, ya está haciendo las tres funciones a la vez. Entonces, esos tiempos se tienden a incluir dentro de los tiempos de transporte, el tiempo de acarreo y el tiempo de retorno. ¿Se entendió eso, Ángela, no? Después lo vamos a ver como con más detalle, ¿ya? Entonces, Jorge, tiene audio, ¿cierto? Sí, profe, sí tengo. Jorge, una cinta transportadora es como las que hay en el aeropuerto, que tú colocas en la maleta y la maleta te la lleva de un lugar a otro, ¿ya? ¿Cuál tú crees que es la gran gracia que tiene este sistema? ¿Se te ocurre? Profe, que no sé que fui yo o fue su internet, pero se cortó lo que me dijo. Creo que fui yo, voy a cambiar de posición, ¿ya? Ya, Entonces, la pregunta es, ¿cuál es
¿Cuál es la gran gracia que tiene el sistema de cinta transportadora? Gracia, me refiero ventaja. Bueno, las ventajas que a mí se me ocurren es que pueden transportar, bueno, la principal vendría siendo que transportan constantemente, y ¿Ya? a su vez que se pueden cargar con mineral de manera, por así decirlo, constante, o sea que no hay, ¿cómo ¿Ya? decirlo? No hay un intermediario, simplemente yo coloco el mineral en la cinta y esta va a llegar a su destino. Correcto. ¿Ya? ¿Eso no? ¿Qué otra cosa podría ser? En Te hago una realidad, pregunta. se me Te ocurre. voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál es cuál es la distancia más corta que existe entre un punto y otro? Ah, claro, la línea recta. La línea recta. Entonces, si nosotros lo vemos a nivel de desnivel, desde un piso a otro, ¿cuál sería la línea recta? A nivel de un piso a otro, la línea recta, la rampa, ¿o no? Ya, en este caso no la rampa, será un ascensor. ¿Ya? Claro. Ya, extracción vertical. ¿Ya? Entonces, una de las cosas relevantes que tiene la cinta transportadora es que el porcentaje dependiente que pueden trabajar es alrededor del 30%, 29%, 30%. ¿Ya? Y te hago la pregunta, Jorge, ¿y los camiones a cuánto trabajan? Máximo pendiente 10%. 10%. Entonces estamos hablando de 3 veces La pendiente de un eh, camión. lo que hace un camión. ¿Ya? Entonces, por ende, ya, ¿qué ocurre? Ahorramos tiempo. ¿Ya? Ahorramos tiempo de transporte, porque la distancia a recorrer van a ser menores. ¿Ya? Si estamos ahorrando tiempo, Jorge, ya, ¿cuál podría ser una desventaja? Yo creo que la capacidad de transporte que tiene. La capacidad de transporte de una cinta transportadora puede ir de unos cientos de toneladas, ¿ya? Hasta 15.000 toneladas por hora. Mm. Entonces, la ventaja más clara que yo veo es el factor de que es una sola. O sea, que si es que hay un error Sí, a lo las largo de la desventajas, cinta, las desventajas. claro, o sea, al ser una desventaja vendría siendo que si hay algún desperfecto en algún punto, la producción se va a parar completamente. Ya. Te hago una pregunta. Entre un camión y una cinta, ¿quién tiene más piezas? ¿El camión o la cinta? Eh, el camión, claro, El camión. Entonces, ¿cuál crees tú que tiene más disponibilidad? ¿La cinta o el camión? más disponibilidad. La cinta, ¿o La no? cinta, ya. Generalmente las cintas llegan alrededor del 90% de disponibilidad, inclusive superiores, ¿ya? ¿Y los camiones a cuánto llegan? No recuerdo bien el dato. Era, Y tenéis la prueba hoy día de la tarde, ¿cómo no voy a claro. saber? Está medio crítico. Ya, a ver, Montserrat, la pregunta que le acabo de hacer a tu compañero. Mayor al 70%. Muy bien, ¿viste? Una niña estudiosa. Ya. Entonces, ese dato no es menor, ¿ya? El tener disponible un sistema para ser transportado, ¿ya? Ahora, tal como dices tú, Jorge, si ocurre algún problema dentro del sistema, ¿ya? Esto se va a cortar completo. Montserrat, te hago la pregunta a ti ahora. Supongamos que, ¿cuál sería la mayor falla que podría ocurrir en una cinta que te afecta a ti? Yo creo que el desgaste de la cinta. Ya, mira, el desgaste generalmente se habla de 1 milímetro al año. Un año, 1 Ah, ya, milímetro. ya es Así poco. que es poco. Em, Te voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo. ya, Supongamos que estás en el aeropuerto, ¿ya? Y en el aeropuerto colocaron las maletas y la gente va a retirar las maletas, ¿ya?
y se cortó la luz. Y se cortó la luz con las maletas encima. Ah, que se vaya juntando el material y se vaya atascando. Exactamente. ¿Ya? Entonces, una cinta transportadora ya tiene un problema, pero no un problema de alimentación, ¿ya? En el cual, si la alimentación no va de acuerdo a la velocidad que tiene la cinta, ¿ya? Por ejemplo, el maletero puede llegar y le tira todas las maletas y se va a tapar la entrada hasta que la cinta empiece a llevarse las maletas, ¿ya? Entonces, hay una relación entre la alimentación de la cinta, ¿ya? Y la capacidad de la cinta. Ya vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, había una pregunta que le hice a Jorge, pero te lo voy a terminar de hacer a ti, Montserrat, ¿ya? Quedamos claros que las cintas tienen mayor capacidad de pendiente, ¿ya? La pregunta es, ¿cuándo puedo poner una cinta y cuándo coloco camiones? Porque si es muy válido, yo puedo poner cinta siempre. ¿Qué crees tú? O sea, yo creo que para pendientes mayores de 10%, porque el camión no va a alcanzar a subir o bajar. Sí, sí, estamos de acuerdo. Sí, pero la pregunta es, está referido a distancias, ¿ya? ¿Cuándo tú crees que una cinta es adecuado? Porque puedo poner una cinta de 10 metros, puedo poner una cinta de 5 kilómetros, de 50 kilómetros. O sea, ¿cuándo tú dices es válido? Es válido, con la pendiente estamos claros, ¿ya? Si a ti te dijeran, haz el equilibrio entre camiones y cinta. O sea, por lo que estoy leyendo, la distancia es más corta que en carretera, pero no sé exactamente la distancia. Pero, ¿qué se te ocurre a ti? O sea, tengo entendido que los camiones pueden recorrer como de 8 kilómetros, 10 kilómetros. Yo creo que más allá de eso sería necesario colocar una cinta. Ya. Mira, vamos a... voy a hacer el siguiente enunciado. Si nosotros tenemos distancias cortas, ¿ya? Yo puedo poner una cinta, pero el costo es muy alto, ¿ya? Ahora, si yo tengo distancias largas, yo puedo poner una cinta, va a funcionar bien, pero tengo que tener presente de que la estructura donde se coloca la cinta es fija. Y en un rajo abierto, Montserrat, ¿qué ocurre cuando qué ocurre con el rajo a medida que se va avanzando la faena minera? Ah, se va todo trasladando hacia abajo. Se va todo trasladando. Entonces, ¿los rajos de qué tipo son? ¿Son fijos, estáticos? No, no son fijos. ¿Y qué nombre reciben? Em, Estoy preguntando lo de la noche. no me acuerdo el nombre. Ya, los rajos son dinámicos. ¿Ya? ¿Por qué son dinámicos? Porque ellos primero hacen fases, expansiones y bancos. Y los bancos mueven las expansiones mueven las fases y las fases llegan hasta el pis final. Sí. Entonces, lo que ocurre es que si yo coloco un sistema de cintas transportadoras al interior de un rajo para sacar el mineral desde una distancia, de una profundidad X hacia una superior, ¿ya? Se puede hacer, pero siempre y cuando esté instalado en un lugar donde no vaya a ser desplazado por lo menos por unos 5, 6, 7, 8 años, o si no, definitivamente. Ah, profe, yo sé que hay cintas para el material que se lleva al stockpile directo. Correcto. Ya, esas cintas tienen otro nombre, ya, se llaman stacker. Usan un aparato que se llama stacker. Los vamos a ver un poquito más adelante, ya, que se llaman cintas móviles, ya. Yo les puedo entregar un par de
artículos para que los lean ahí y se entretengan. Ya. Entonces, algunas características de las cintas ya se las he nombrado, ¿cierto? María José, ¿alguna consulta? No, profe, ninguna. Ya. Voy a lo que viene. Ya. Entonces, Tabata, te pregunto a ti. Ya. Cuando cargas un camión, ¿ya? ¿Qué característica tiene la carga? Que tiene que estar, tiene que tener la densidad esponjada, quizás. Sí, sí, ya. ¿Y qué gracia tiene esa densidad esponjada? ¿Cómo que qué gracia? No sé, profe. O sea, característica. ¿Qué característica tiene la densidad esponjada? Perdón, la palabra no. Eh, bueno, que ya es cuando la roca ya fue tronada. La roca fue tronada, ya. Ujú. ¿Qué característica tiene la tronadura? No sé, profe. ¿Cómo contestarle eso? Ya, mira, voy a cambiar la pregunta. A lo mejor tiene algo que ver con la prueba de la noche, pero tiene como que no tiene. Es algo que tienen que manejar ustedes. Tabata, si yo te dijera que tú eres una muy buena persona que pone explosivos o tronadora, ¿ya? ¿Cuáles son las características que te debería tener el resultado de tu tronadura? Para yo decir, eso está bueno. Que el material sea parejo, Perfecto, que ya que tenga una no granulometría, hayan, claro, las rocas no sean irregulares o muy grandes, o que sea ya, ideal para la carga de la pala del camión. correcto. ¿Qué más? Eh, una buena tronadura. Ay, profe, no me acuerdo. Ya, esto es para que se lo aprendan y no se le olvide más, ¿ya? Yo lo estaba pasando en un curso de civil, pero mire, una buena tronadura tiene que cumplir 4 cosas. La primera, tiene que quebrar. La segunda, tiene que fragmentar, porque quebrar no es lo mismo que fragmentar. La tercera, tiene que desplazar. Y la cuarta, no tiene que producir daño. Si se cumplen esas 4 condiciones, ustedes son unos buenos tronadores. ¿Ya? Ahora me voy específicamente a tomar uno de esos puntos. ¿Ya? El punto de la fragmentación. ¿Ya? Porque quebrar, yo puedo quebrar con mucho explosivo, ¿ya? Pero voy a fragmentar a lo mejor a muy fino. Entonces, viene la pregunta. Cuando quiero transportar lastre, con respecto a transportar mineral, ¿cuáles son los tamaños mayores que se podría producir, Tabata? ¿El lastre o el mineral? ¿Cuál puede tener mayor Tamaño de roca granularidad? fragmentada. Yo creo que el mineral, porque es más duro de quebrar. O sea, bueno, dependiendo del mineral. ¿100% ¿No? segura? Sí. Te doy el ejemplo. Mira, el, el material que nosotros vamos a transportar como mineral, lo vamos a llevar a un chancador, ¿cierto? Sí, Y el material que vamos a transportar como estéril, lo vamos a llevar a un ujú, botadero. claro. Entonces, ¿me interesa en el botadero tener mineral fino? No, pero, o sea, para criterios de transporte y todo eso, o sea, yo creo que sí importa. No tan Ya, fino, pero ya. Para el criterio de transporte, claro, efectivamente, mientras más fino, más fácil, ¿ya? ujú, Pero el concepto está que yo lo voy a dejar ahí. Entonces,
todo lo que tú inviertes en energía para poder disminuir el tamaño, ya va a quedar botado en la naturaleza. Entonces, Claro. para que les quede como concepto, siempre el material que se va a transportar a chancado, ya, o mineral, tiene una granulometría más fina, ¿ya? O sea, hay mayor cantidad de energía que se pone por explosivo, factor de carga, que con respecto a un lastre, ¿ya? Y bajo ese mismo prisma o análisis, ¿ya? El mineral que va a llegar a una cinta transportadora también es más fino del que si se fuera un chancador. ¿Por qué? Porque, el por qué me lo va a decir María José. Ya, profe, ¿me puede repetir la última oración? Ya, la última oración es, ¿por qué el material tiene que llegar más fino a una cinta transportadora? Porque según yo, mientras más fino, menos peso, más fácil de transportar. Y puede que ocurra menos daño en la cinta transportadora. Ya. Hay una acepción que es correcta y una acepción que es errónea. ¿Ya? Ujú. La acepción que es errónea, ya, mientras más fino, menos peso. Si me la puedes explicar, yo te digo por qué es falso. Ah, tiene razón, po, es falsa. Es falsa, ¿cierto? Sí, es falsa. Mientras más fino, es mayor la densidad. Sí, Ya, sí, es entonces que mayor peso. en realidad lo asocié al tamaño. Me equivoqué en eso. No, Ya, no consideré la densidad. ya, correcto. Entonces, efectivamente, el resto de la respuesta es correcta. ¿Ya? Entonces, mientras más fino, va a producir menos daño. ¿Ya? Y el punto está en que una cinta transportadora, y acuérdense de esta regla mnemotécnica, ¿ya? La cinta transportadora puede transportar hasta un 25% del ancho de la cinta. Por ejemplo, si la cinta es de estamos hablando, si la cinta es de 1 metro, ya el ancho de la cinta serían, o sea, perdón, el diámetro de las muestras sería Un cuarto de metro, po. llevémoslo a 25 centímetros, para que sea Ay, un cuarto de metro, ¿ya? bueno, no sé cómo de transportar hasta Eh, dijo parece que 25%, ¿cierto? el 25%. Ya. Eh, De su ancho. de su ancho, si el ancho de 1 metro, Ya. el 25% de ese metro, ¿ya? Ya. Me parece Ok. que llegó una persona en forma presencial. Voy a ir a checar. ¿Me dan un minuto? Vuelvo al tiro. Bueno, profe. Ya, si llegó una persona al curso. ¿Tu nombre? Stephanie. Ya. Tenemos una persona, pero va a estar frente al computador nomás. Aquí le voy explicando en forma, va a tomar apunte al lado. Ya. Va la siguiente pregunta, Catalina, para ti ahora. ¿Qué ocurre en el ejemplo de una cinta transportadora? ¿Ya? Si tú estuvieras, a ver, en el mismo ejemplo del aeropuerto, ¿ya? Que la persona que está poniendo una maleta en el sistema, ya pone la maleta sobre la cinta y la cinta empieza a patinar. ¿Por qué razón? ¿A qué se refiere patinar, profe? Empieza a dar vueltas, coloca la maleta y la maleta no se mueve. Y por debajo la cinta tiene unos rodillos, ¿ya? Y los rodillos dan vueltas, pero no arrastran la cinta. Puede ser por la forma del
del material, porque si pusiera una pelota, por ejemplo, en la cinta, no avanzaría y sería para atrás. La forma, ya podría darse el caso, sí, pero falta otro concepto ahí. ¿Qué más se te ocurre? Mm, quizás están mal los rodillos, no sé. Ya, por ahí podría ser, ¿ya? ¿Qué otra más? Em, que la cinta no tenga como el suficiente roce para mantener Ahí la... estamos. Esa es la respuesta, ¿ya? Voy a cambiar el ejemplo. Ángel, ¿alguna vez has patinado en hielo? Una sola vez y no me fue muy bien, así que Ah, pero lo hiciste. sí, aquí en el 14 una vez me paré en uno de sus patines. O sea, Y te caíste, sí, de hecho, por eso le decía, o sea, así como pararme, no, pero se hizo lo que se pudo. ya. Entonces, eh, el roce que existe entre el patín y el hielo, o el contacto que hay entre el patín y el hielo, eran unas cuchillas, ¿cierto? Sí, ¿Ya? ¿Qué tú me puedes decir acerca de ese elemento? Porque tú debes pesar unos 80 kilos, 70 kilos, por ahí andar, 70 kilos soy ya, de contextura delgada. con textura delgada, ya. Y la cuchilla que tú estabas colocando sobre el hielo no era de muy grandes dimensiones, ¿no? Para nada, era una hoja prácticamente. Una hoja. Entonces, ¿cómo se puede decir que a través de esa hoja se transportaba la cantidad de kilos que pesas tú? Bueno, si bien la superficie de contacto es súper pequeña, ¿Ya? el mismo hecho de que sea pequeña, y considerando que son dos hojas, porque una en cada pie, uno tiene que, con mediante equilibrio prácticamente, inclinar toda esa fuerza a esa poca superficie de contacto y eh, mantener no sé, el peso en una pura línea, por así decirlo. Ya. Ángel, supongamos que tú no tuvieras sobre los patines, tuvieras zapatos y te fuiste sobre el hielo. ¿Qué pasa? No me alcanzo ni siquiera a parar. Te resbaláis, Sí. ¿cierto? Ya. Entonces, ¿cuánto es la resistencia a la rodadura que tiene que tener eso? La resistencia a la rodadura. Eh, La pregunta hoy de la tarde. ¿Cómo no la vas a saber? O sea, eh, si tú te resbalas, te deslizas, ¿ya? ¿Cuánto crees tú que es la resistencia a la rodadura? numéricamente, sinceramente, no sabría cómo. ¿Es alta o baja? Baja. Baja, muy baja, casi nula, Sí. ¿ya? Entonces, cuando tengo cintas transportadoras, ya el concepto está en que la resistencia a la rodadura, ya en este caso nosotros no la medimos entre el material que dejamos y la cinta propiamente tal, ya, sino que esta cinta va sobre unos polines, ya, y ahí los vamos a ver, mostrar en ¿Unos qué? unos polines, ya, Mm, unos polines. Déjame mostrarte así lo tenía en bien. la tabla, perdón. Acá tienen bueno, esta es la estructura, ¿ya? Pero acá en esta estructura tiene una especie de U. No sé Sí. si la ven, ¿ya? Ahí van unos polines, son unos rodillos. Y sobre esos rodillos va la cinta transportadora, ¿ya? Entonces, nosotros descargamos el concepto de la resistencia a la rodadura, ¿ya? O todos los conceptos de esfuerzo van a parar a esos polines, ¿ya? Entonces, acá ven una pequeña figura. A ver, un minuto. Oh, ya.
Waze. Bueno, seguimos así. Ya. Muchachos, tenemos acá una figura, ¿ya? Donde en la parte superior izquierda, ya tenemos la zona de carga de una cinta transportadora, y la parte superior derecha en la zona de descarga, ¿ya? Entonces, cuando yo partí con la presentación, nosotros decíamos que teníamos tiempos que son fijos dentro de un sistema de un ciclo de cargueo y transporte, ¿ya? Para el caso de los camiones, que teníamos 3 tiempos fijos, que era el tiempo de carga, el tiempo de descarga y el tiempo de aculatamiento. Estoy haciendo un repaso a la vez que estoy pasando la materia. Esos tiempos, cuando usamos cinta transportadora, desaparecen, ¿ya? Tanto el tiempo de carga como aculatamiento y descarga. ¿Y por qué desaparecen? Porque simplemente están involucrados dentro de los tiempos de transporte que son mucho mayores, ¿ya? Entonces, y también no tengo tiempo de retorno. ¿Por qué no tengo tiempo de retorno? Porque la cinta siempre está cargando, ¿ya? Independientemente, tengo solamente tiempo de acarreo, ¿ya? Ese es como el tiempo de la cinta, y de ahí voy a sacar las velocidades y voy a sacar todo, ¿ya? Entonces, Montserrat, vuelvo a preguntarte a ti, ¿ya? Nosotros hablábamos en algún momento que cuando una cinta está cargada y cuando una cinta está descargada, en el caso de las maletas del aeropuerto, ¿ya? Una cinta va a patinar o no va a patinar, ¿ya? Entonces, ¿cómo tú podrías decir que la cinta no va a patinar? Em, es que yo creo que la cinta debe tener como un enganche hacia el rodillo. Perfecto, ya. Ese enganche es al rodillo, aparece en el número 7, ¿ya? ¿Y qué es lo que es? ¿Y qué es lo que es ese enganche al rodillo? Se llama la tensión. Si una cinta no está tensionada, ¿ya? O no tiene el tensor, ¿ya? La cinta patina, ¿ya? Los rodillos están pasan en banda, ¿ya? Un segundito que tengo una llamada perdida. Vengo al tiro. Disculpen. Ya. Entonces, uno de los elementos importantes de un sistema de cinta transportadora, ¿ya? Es el sistema de tensión o el tensor, ya que se encuentra en la parte trasera, en la parte de la descarga. Entonces, tenemos una zona donde se carga, que en el punto 13 y en el punto 13, ¿ya? Y hay una especie de, llamémoslo así, un embudo grande, ¿ya? Eso se llama y se conoce en Chile con el nombre de chute, donde el material llega acá y es descargado. Ahora, si yo dejo caer un material de una cierta altura, ya, Catalina, ¿qué puede ocurrir con la zona que recepciona el material? Cuando dejo caer un material, Sí, por ejemplo, tengo una roca y la dejo caer. Ya, es que se puede estropear tanto los rodillos de la cinta como la misma cinta. O sea, como si cae, no sé, como en una punta la puede romper, cosas así. exactamente, y eso ocurre en la zona de carga. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se cambian los tipos de rodillos, ¿ya? Se colocan unos rodillos que se llaman rodillos de impacto a una menor distancia, ¿ya? Y que tienen como una especie de acolchado. Que cuando cae un material con peso, ¿ya? Ese lo retiene y amortigua y disipa la energía, ¿ya? Ese es el concepto. En la zona de carga aparecen con el número 10, ¿ya? Que está acá, unos chiquititos, que son una serie de rodillos que se llaman rodillos de impacto, ¿ya? Entonces, el material cae, llega aquí, ya,
y la cinta siempre se está moviendo. En este sentido se mueve de izquierda a derecha, ¿ya? Donde tenemos el material que se depositó acá, y ahí sigue la flecha y llega hasta acá al final. Y es desprendida ya en el punto número 2. Ahora, todo esto tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿ya? Hablamos que la cinta está sobre una estructura que es una estructura fija. Entonces, Jorge, ¿qué ocurre en la minería subterránea? Para el caso de la minería subterránea. Tengo que tener una estructura fija. ¿Cuál es la característica de la minería subterránea? ¿Cómo se llama? Bueno, la característica que se trabaja es que tienen espacio reducido. Perfecto. Entonces, la cinta me ocuparía un gran espacio, ¿o no? Sí. ¿Y cómo lo hago para que tenga cinta y me sirva como extracción de mineral? A un nivel en donde coloco la cinta, Ya, un con nivel de piques de confort. traspaso, ¿sí? ¿Ya? Efectivamente, se ocupan, cuando tengo cintas transportadoras en minería subterránea, ¿ya? Tratamos de usar los mismos túneles de ingreso y salida de aire, ¿ya? ¿Por qué? Porque amplío ese túnel de extracción de aire, ¿ya? Y aprovecho el lugar y el espacio para poner una cinta. A veces las cintas no se colocan al piso con estructura, sino que a veces se colocan al techo y están colgadas, ¿ya? Y ahí ocupo menos estructura, ¿ya? Como el túnel lo voy a tener fijo y no necesito moverlo, entonces puedo usar una cinta transportadora. Pero hay que pensar muy bien el diseño. Ahora, María José, ¿cuál es, en este caso, cuál sería el problema que podría ocurrir sin una extracción en una zona que estoy colocando la cinta transportadora, en la subterránea, ya tengo la extracción del aire? No entendí la pregunta, profe. Mira, el mismo túnel de salida, ¿ya? ¿Ya? Ujú. Que yo estoy sacando el aire viciado de la mina, tengo Sí. una cinta transportadora que también está sacando el mineral hacia afuera. ¿Qué problema tú podrías vislumbrar? Eh, Salen por el mismo tubo. El mismo túnel, no tubo. O sea, sí, a eso me referí. No se me ocurre, profe. ¿Ustedes están en Ah, servicio o no? Oye, ¿hicieron servicio? sí, estamos en eso. Ya. Bueno, Estamos viendo acá. O sea, ahora pasamos de poquito hidrología. Ah, ya, pero no han llegado a la parte de ventilación. No, es que servicio igual está separado de ventilación. Ah, ya. Entonces, Ventilación es como al final y el próximo semestre toca ventilación, al menos para ejecución. No sé si ya, yo ahí tenía confundido. Ya. Miren, si yo tengo material fino que está sobre una cinta transportadora y le estoy colocando aire a favor del sentido de la cinta transportadora, ¿qué puede pasar con ese material fino? Va a suspenderse, va a volar, ¿ya? Entonces la persona que trabaje ahí, sí o sí va a tener silicosis, ¿ya? A menos que el material que está en la cinta transportadora lo encapsule, le coloque una cubierta a la cinta y por ahí se vaya el material, ¿ya? Ahora, en una cinta también subterránea que vaya en sentido contrario a la inyección de aire, ¿ya? También va a ocurrir ese efecto, ¿ya? Y lo otro es que en algún momento ustedes lo van a ver en el ramo pertinente, cuando yo estoy sacando aire por una sección de una galería, ¿ya? Si esa sección de galería es limpia, va a tener la rugosidad solamente
de los ¿cómo se llama? De los bordes del túnel, ya hay el piso, pero si la galería tiene obstrucciones como una especie de cinta, ya les va a costar más, van a necesitar más energía para poder sacar eso, porque esa cinta les va a obstruir el paso, ¿ya? Entonces, esa era como la respuesta, pero si no están en el ramo no me la podían dar, ¿ya? Sigamos avanzando. Nosotros dijimos que con la parte de acá atrás, ya, en el punto número 7, es un peso que le coloco a la cinta para que la cinta se tense. Pero yo la cinta necesito moverla, porque no se mueve sola, ¿ya? ¿Y cómo se va a mover? A través del punto número 3 y del punto número 2, ¿ya? El punto número 3 se llama tambor de cabeza. Y el punto número 2, tambor de cola. Me equivoqué, perdón. El punto 2, cabeza, y el punto 3, cola. La cabeza está acá y la cola está acá, ¿ya? ¿Y qué es lo que es la cabeza y qué es lo que es la cola? Es una polea o tambor, ¿ya? El cual se adhiere a la cinta. Se adhiere en 270 grados, en 240 grados, ¿ya? Envuelve la cinta a este tambor y el tambor hace que esto gire, ¿ya? Entonces, todo este sistema es un sistema eléctrico, ¿ya? Y el sistema eléctrico le entrega la energía a los tambores, ¿ya? Que puede ser un tambor motriz, ¿ya? En este caso en la cabeza, o pues el tambor de cola simplemente puede ser simplemente una polea, ¿ya? Cuando las cintas son más largas, tengo una serie de tambores, ¿ya? Acá también tengo una polea en la parte inferior de la tensión, que es la número 4, ¿ya? Y es simplemente para dar el giro, ¿ya? Bien. Entonces, si voy avanzando con el numerito, ya, general, el número 1 es el número que se refiere a la estructura. Entonces, tal como les comenté, una cinta se monta sobre estructuras que son fijas, ¿ya? Que puede ser al piso, como en este caso de la figura, o puede ser al techo, en una subterránea, ¿ya? Que le van poniendo unos pernos y la cinta está colgando, ¿ya? Y tenemos una cinta que va por la parte superior, ¿ya? Y retorna. Y vuelve al mismo lugar. Y la gran gracia de la cinta es que yo le estoy echando material siempre, y esta cinta siempre va a haber una cinta vacía que va a ir llegando desde el principio hasta el fin. ¿Qué más tenemos? Tenemos que este material que entra acá, entra por un número, que es el número 13, que es un chute, ¿ya? Llega a el número 14, ¿ya? Que es quien recibe el material del chute, y debajo de eso están los rodillos de impacto, que es el número 10, ¿ya? ¿Qué otra cosa más tenemos? La cinta propiamente tal aparece con el número 11, y en el número 8 son los rodillos convencionales, ¿ya? Esos rodillos convencionales, de ahí los vamos a ver, acá abajo, en la sección A, en un corte, tenemos que pueden ser 3, pueden ser 5, o pueden ser 2 también. O sea, puedo tener una B corta perfecta, en el caso de que fueran 2, puedo tener 3, ¿ya? Ahora, si se fijan acá abajo, el 8 son los rodillos, y sobre el 8 está el número 11, que es la cinta, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la siguiente pregunta. A ver, Jorge, nuevamente. ¿Cómo tú podrías determinar la capacidad de una cinta? El peso que soporta por metro, por la cantidad de metros que tengo de cinta, ¿o no? Casi perfecto. Casi perfecto. Pero falta todavía. También tendría que considerar la velocidad con la que transporta el material. Ahí estamos bien. ¿Ya? Entonces, Jorge, te voy a preguntar, tú hiciste mecánica de fluido, ¿cierto? Sí, profe. Ya. ¿Qué es lo que era el caudal en fórmula? El caudal era
volumen en tiempo, ¿o no? Volumen en tiempo creo que era, ¿no? ¿Ya? Y si tú lo desglosas eso, Vendría siendo el material que pasa por un conducto en un determinado tiempo, ¿no? ya, pues, ¿y cómo se Ah, me está diciendo lo mismo, pero en otras palabras, pero cámbiamelo? claro. Por desglose se refiere a cómo es la fórmula. ¿Sí? Metros cúbicos dividido en tiempo, en segundos, ¿no? En hora, metros cúbicos por hora, ¿ya? Y eso es igual a, Es igual al caudal. ya, pero sí, pues, eso está claro, pero ¿qué- igual a qué otra cosa? Mm, Ya, mira, el caudal es igual a la velocidad por el área, verdad. ¿ya? Entonces, es como si yo hiciera un corte en una sección, en este caso la sección A, ¿ya? Y necesitara el área del material que está siendo transportado por la cinta. ¿Y cuál sería esa área? El área del material que está siendo transportado por la cinta. ¿Correcto? En un corte, en un corte. Ahí hicimos un corte, acá tengo, si tú te fijas en la figura, en el Claro. punto número 8 son los rodillos, en el punto 11 es la cinta. Ya, entonces, ¿cuál es el área que ando buscando? El área de la cinta. Ya, ¿y cuál es esa? Vendría siendo la suma de los largos de los rodillos. Sí, casi perfecto, ya, ¿y qué más? Y Ahí tengo una dimensión, pues son dos dimensiones. claro, por el largo. No, eso es para, eso viene después. Porque tengo tengo una dimensión, la otra. ¿Por el ancho del rodillo? ¿O no? ¿No? Ya. El material de la sección sería, tal como dijiste tú, esto que está acá abajo, ¿cierto? Pero Claro. acá arriba se forma como una especie de elipse, ¿ya? Porque esto que está acá, el achurado que está arriba, me va a marcar el área. A ver, déjame ver si en la presentación debo tener el dibujito para no estar imaginándolo. Acá tenemos, donde estoy pasando el mouse, ya no sé si se alcanza a apreciar. Sí, se ve, profe. Ya, esta zona que está arriba, si yo la achuro, ya, es como el material que va a recepcionar la cinta, porque tú me mencionaste solamente la parte inferior, Ah, ya, es como un ojo, claro. ya, y el área de ese ojito ya corresponde al área que andamos buscando. Ya. Ya, voy a devolverme donde estaba. Ya. Entonces, esa es una parte. Vamos a hacer, ya tengo el área, ya. ¿Y la velocidad, cómo la saco? La velocidad. O sea, no cómo la saco. Sí, es un dato, me lo tienen que dar. ¿Ya? Claro, con el rendimiento de la Claro, cinta. sí. Te van a dar ese dato, ¿ya? Entonces, tengo el área, tengo la velocidad, pero falta un dato. Yo quiero llegar a toneladas por hora. Entonces, ¿qué es lo que me está faltando aquí? Si quiero llegar a toneladas por hora, necesitaría la densidad esponjada. Perfecto, la densidad esponjada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico la sección, ¿cierto? Ujú. Tengo la velocidad y tengo la densidad, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cuál es el punto? El punto está que no todas las cintas son planas, ¿ya? Porque si yo coloco una cinta es como un celular, ¿ya? Así, es como esto. Si pongamos una cinta plana, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es la máxima capacidad de esto? Acá se va a formar como una especie de ojo, ¿cierto? Sí. En la parte superior. Y a veces hay unas que tienen ángulo, acá abajo, tal como aparece acá, porque los rodillos están formados en ángulo, para que el material no se escape y no se caiga, ¿ya? Entonces, ese ángulo que se forma acá se llama el ángulo de Artesa, ¿ya?
que en inglés throwing angle, ¿ya? Entonces, ese ángulo de Artesa ya me va a entrar dentro de la fórmula para determinar la capacidad. Entonces, tenemos algunos parámetros que son necesarios. Primero, el ángulo de Artesa. Segundo, el ancho de la cinta, tal como lo mencionaste tú, o la suma de los tres rodillos. ¿Ya? Tercero, la densidad esponjada del material, cualquiera que sea. ¿Ya? Y con eso voy a obtener la capacidad de esta cinta. ¿Ya? ¿Por qué no necesité el largo, Jorge? ¿Por qué se te ocurre que no necesito el largo? ¿Por qué? Porque cada sección puede transportar esa cantidad de material. Así sea, es, exactamente. O sea que si es que tengo al principio esa cantidad de material, también la tendría al final. Exactamente. Es Sí, necesario perfecto. calcular el largo. Ya. Lo otro es que está involucrada la velocidad. Como cada sección es igual hacia atrás, ¿ya? Y yo tengo cierta velocidad, entonces tengo una cierta capacidad en ese punto, en ese determinado tiempo. ¿Ya? Es como si yo la fuera a medir acá atrás, la sección en la cabeza de la cinta transportadora, ¿ya? Donde tengo una cierta sección, y esa sección, con esa velocidad, me está indicando cuánto el material está cayendo. ¿Ya? Bien. Nos cambiamos de persona. Montserrat, voy a preguntarte a ti. Viene el material por acá, sale por aquí desplazado y llega a un cierto lugar. Y después la cinta se retorna. ¿Ya? Se retorna porque acá hay un tambor que se llama el tambor de cabeza, que cumplía la función de entregarle la energía a la cinta para que ésta se moviera. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa con el material? ¿Sale todo hacia acá o queda material que se devuelve por la cinta? Por gravedad debería caer todo. Debería caer todo, ¿cierto? Sí, pero yo creo que igual hay partículas que se adhieren. Perfecto. ¿Y cómo se llama lo que me acaba de decir tú? Tiene un nombre, que nosotros tenemos un nombre muy coloquial en Chile para decir que el material quedó material fino o pegado. Em, no sé cómo le dicen. ¿Alguien sabe de los que están presentes? Le puedo preguntar a Stephanie que está al lado, pero... Ya, en yampa, ya, cuando un camión está enyampado, una cinta está enyampado, ya, ese es el nombre criollo que se llama, ya, donde el material fino produce una costra sobre una cinta transportadora o una costra sobre la tolva del camión. Ahora, ¿qué ocurre cuando se queda esa costra? Se va pegando, se va pegando, se va pegando y yo le voy quitando espacio, ¿ya? Es como a veces uno cada cierto tiempo tiene que hacerte una higiene dental, a veces queda sarro, ya es lo mismo, exactamente, es que se van adhiriendo capas sobre capas y yo le estoy quitando capacidad al sistema, ¿ya? Entonces, para evitar eso, acá hay un número 16, ¿ya? Que es una limpieza del tambor en el retorno, ¿ya? Es como una cuchilla que viene el material, viene pegado en la cinta y ahí está la cuchilla y lo limpia, ¿ya? Entonces, el material se devuelve y acá tenemos un tensor, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a cambiar a la persona. María José, ese material que retorna, ¿ya? Cuando no tengo estas cuchillas que están limpiando, tal como dijo Montserrat, cae, ¿ya? Y a veces yo tengo una estructura de acero y cae ese material. ¿Qué gracia tiene ese material, María José?
El que cae, ¿cierto? Sí, el que cae. Eh, Te doy una pista. Primero es fino. ya. Ya. Eh, debería ir al siguiente proceso, ¿no? No, pues el material, llamemos así que del 15 y 16 hacia la mano derecha está el siguiente proceso. Pero este material viene acá y cae Ya. debajo del número 6. Se forma una especie de pilita. ¿Ya? Tiene un nombre el material, se llama carry back. ¿Ya? Pero Carry back. carry back en inglés. Ya. Pero tiene una característica ese material, que es fino y No sé. ya, generalmente es fino, tiene alta ley y tiene mucho valor económico, ¿ya? Siempre y cuando esté transportando material, ¿ya? Entonces, Ya. generalmente van a ir, tienen algunos viejitos con unas palas, empiezan a sacar ese material y se lo llevan directamente porque ya no necesitan ni siquiera ser chancado, ¿ya? Ya, Profe, pero dime. tengo una duda. ¿Cómo? Asumo que ahí debe haber una persona que diferencie ese material o la misma correa lo diferencia. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo sabe? Claro, mira, en el punto 16, aquí no se ve, pero en una fotografía voy a buscar una, ya hay una cuchilla que está sacando ese material y va cayendo por gravedad, tal como lo dijo Montserrat, ¿ya? Sí. Se empieza a formar una especie de pirámide hacia arriba, ¿ya? Ya. Y esa pirámide, Ujú. el problema es que nunca se diseña en minería un espacio para ir a buscar ese material. Entonces, como no se diseña, mandan a unos viejitos de mantención y van ahí con unas palas y carretillas y sacan ese material. Sí, sí, no, sí lo entiendo. Eso me lo imaginé. Voy al proceso anterior, cuando hace la separación. Ya aquí, en el 16, Cuando, claro, ¿cómo saber cuál material baja y cuál material sigue? Lo hace ¿cómo no, saber? Porque lo debe hacer una todo- persona, lo hace la correa, no, ¿cómo es? la correa, todo el material sigue, todo Mm, debería seguir, pero como se produce el efecto del enllampamiento por la humedad que hay, el sí. material no viene seco, se pega. Entonces lo que tenemos que hacer es despegar ese material de la cinta. Ese es el proceso. Ya, ya, ¿Ya? ya. Entonces, bueno, el otro concepto es que cuando trabajemos con cinta, siempre pensemos en distancias largas. ¿Ya? Si estoy en una faena minera subterránea y yo quiero instalar cinta, hagámoslo siempre y cuando la distancia esté sobre los 5 kilómetros, el kilómetro, sobre el kilómetro. ¿Ya? Y en un rajo, ahí hay que pensarla bien, siempre en un lugar donde o tenga mucha profundidad y sea más caro subir con camiones, bueno, coloco cinta, pero tiene que ser un lugar que vaya a ser fijo, que no tenga que moverlo al año o a los 2 años, ¿ya? Otro concepto de cinta, ¿ya? Nosotros hablamos de la capacidad de la cinta, y la capacidad de la cinta dependía de la velocidad de la cinta, dependía del área de la cinta, dependía del ángulo de artesa de la cinta, ¿ya? Pero vamos a preguntarle a Catalina ahora. Catalina, yo creo que esta pregunta la he hecho varias veces. A lo mejor va a salir rápido. En la playa alguna vez cuando eras pequeñita, tú hiciste castillos de arena, ¿no? Sí, profe. Ya, bueno, a lo mejor también no tan pequeñita, pero hiciste castillos de arena. Y cuando la arena está húmeda, yo puedo armar el castillito, pero cuando la arena está seca, ya tiene un ángulo de depositación. Y ese ángulo de depositación, ¿tú te acuerdas? No creo que te lo sepas, pero ¿o algún ramo te lo han pasado? Me acuerdo que me hizo la misma pregunta, profe, pero no me acuerdo del ángulo. Pucha, yo hoy día lo voy a preguntar en la prueba de la tarde. ¿Cómo no debe ser el ángulo? 37 Em, grados, ay, ¿ya? Entonces, el ángulo de depositación del material son 37 grados, ¿ya? O sea, si yo lo coloco a 38 grados, el material cae, ¿ya? Entonces, ese es el ángulo de reposo del material, 37 grados, ¿ya? ¿Por qué es la pregunta? Porque la parte superior de la cinta
¿ya? Acá se forma una especie de, llamémoslo así, una especie de triángulo, así como el logo que tiene acá abajo de pelambre, una cosa así, ¿ya? Entonces, el ángulo que está en la parte superior son 37 grados. Y con ese ángulo de 37 grados yo puedo sacar cuánto es la capacidad final de lo que tengo acá de la cinta, ¿ya? Entonces, para que no se les olvide. Profe, disculpe, me quedó una duda. Montserrat, dime. ¿En qué momento se considera que debe transportar el 25% del ancho? No es el 25% del ancho, sino que el tamaño del mineral o del material que va dentro, ¿ya? Por ejemplo, ¿Ya? si la cinta es de 1 metro, el máximo tamaño de cada roquita que cae ahí puede tener 25 centímetros. Ah, ya, pero en sí puede ocupar todo el ancho de la cinta. No, ocupa todo el ancho, si eso no hay duda en eso, sino que Ah, ya, el tamaño del material. Ya, el tamaño del material, ya. ¿ya? Entonces, esto que está ahí lo acabo de explicar. Entonces, igual que nosotros, ¿se acuerdan de los perfiles de neumáticos? ¿Ya? Y los deben tener muy claro para hoy día, ¿ya? Tenemos cintas transportadoras que están hechas con caucho, ¿ya? Y estas cintas transportadoras, si nosotros estamos transportando con peso, ¿ya? Esas cintas vienen con cables de acero al interior, ¿ya? Esos cables de acero generalmente son un torón, ¿ya? Que tiene 4 o 5 alambres. En este caso tiene 6. 3, 6, no, 7. Es un torón con 7 alambres, ¿ya? Y van, si se fijan, la cinta va acá, ¿ya? Van puestos en forma longitudinal a la cinta, ¿ya? O sea, en la misma dirección de la cinta. ¿Y por qué se da eso? Porque si es mucho peso y esto es caucho, esto se va a deformar. Entonces, esto ayuda al concepto de la deformación de la cinta, ¿ya? Entonces, también hay que pensar de que los cables, si un cable yo lo flecto mucho, ¿ya? Se puede cortar. Entonces, ese cable que yo escogí para esta cinta, ¿ya? Tiene que estar adecuado al ángulo, a este ángulo que aparece acá. El ángulo con el cual da la vuelta la cinta y retorna, ¿ya? El ángulo se llama tandem, es el nombre que recibe. Ya. Pregunta hasta aquí. ¿Ninguna? Sigamos entonces. ¿Ya? Esta es la fotografía de una polea. La polea de cabeza, polea motriz. ¿Ya? Generalmente, ya, y atendiendo la pregunta que recién me acaba de hacer su compañera, ya, esa polea ya tiene un espacio que es un poquito más grande que la cinta, para que la cinta tenga un juego. ¿Ya? Generalmente son entre 50 o 75 milímetros mayor que la cinta. O sea, si esta polea mide 2 metros, entonces la cinta mide 1,95 m, ¿ya? O 1,75 m, ¿ya? En ancho, ¿ya? Por darle un valor, ¿ya? Ahora, esta polea tiene un cierto diámetro, ¿ya? Y ese diámetro va a estar de acuerdo a la envoltura que tiene la cinta. Y tal como les decía yo, esa cinta yo la puedo envolver a los 180 grados o puedo envolverla hasta los 270 grados. ¿Ya? Ya. Vamos a hablar de los rodillos, que ya les conversé. Ya tenemos rodillos, que se llaman los rodillos normales, ¿ya? O polines. Y además tenemos rodillos que están en la zona de carga, que se llaman rodillos de impacto. ¿Ya? Viene la carga, ya cae el material, y estos reciben el material y la cinta empieza a correr. Entonces,
viene una consulta, se la vamos a hacer a Stephanie, que la tengo acá al lado. ¿Ya? Stephanie, ¿qué ocurriría si cae mucha carga en la zona, en la zona acá como en la foto? ¿En la zona donde el rollo impacta? Sí. Yo creo que se recordaría porque tiene como un cabezal. ¿Ya? Donde cae, se recordaría para los lados porque demora cierto tiempo en salir. Ya, correcto. Ya. Pero generalmente lo que ocurre, ya obviamente se va a desbordar, sino que se va a interrumpir el sistema. Si la velocidad con la que la cinta está siendo transportada no es la adecuada a la velocidad a la cual está cayendo el material, se va a producir ese trancamiento. ¿Ya? Entonces, hay que tener dos cosas importantes, relevantes, presentes cuando se hacen los cálculos, ¿ya? Es que la velocidad de la cinta tiene que estar en concordancia con el material que está cayendo, ¿ya? Para que no se produzca que el material se trancó hacia arriba, se empezó a obstruir, y la cinta no está corriendo la velocidad para dejar el material que avance, ¿ya? Ya. Los rodillos que están en la parte inferior se llaman rodillos de retorno, ¿ya? Los rodillos de la parte superior tienen un ángulo, tal como aparece acá, y ese ángulo se llama ángulo de Artesa, ¿ya? El ángulo de Artesa va de los 5 grados hasta los 35 grados, ¿ya? Mientras mayor ángulo le doy, mayor la capacidad de la cinta, ¿ya? Después de los 35 grados, cuando empiezo a dar más ángulo, ya la capacidad empieza a disminuir. Entonces, la máxima capacidad se puede obtener cuando tengo 35 grados en ambos costados, ya de los, como ángulo de Artesa, ¿ya? Los rodillos. Acá hay una fotografía de rodillo. Tenemos los rodillos típicos, ¿ya? O polines, ¿ya? En este caso serían 3. Acá tenemos uno de retorno. Acá también puede ser de retorno, esta es la parte inferior, ¿ya? Y esta es la parte superior. O estos rodillos, ¿qué ocurre? Si alguna vez falla un rodillo, a ver, le voy a preguntar a alguien. ¿Cómo se me fue el otro niño? Se me salió. Jorge, te pregunto a ti. ¿Ya? ¿Qué pasa si uno de estos rodillos falla? Y no da vuelta, sino que falla. Habría una parte del material que no estaría avanzando. Ya. ¿No? Piensa sobre estos rodillos, ya pasa la cinta. Ah, la velocidad sería menor, ¿o no? ¿O no? A ver, ¿qué pasa si por ejemplo, la cinta empieza a correr y tú tienes el rodillo fijo? Que no da vuelta, sino que está fijo. Se va a producir un desgaste en el propio rodillo, ¿cierto? Claro. Y va a terminar roto, ¿ya? O sea, y al final voy a tener dos rodillos. Y esos rodillos lo que hacen es el soporte o la cama que se le produce a la cinta. Entonces, si la cinta no tiene un soporte, la cinta se va como a caer. Estaba así y esta pata se cayó, ¿ya? Entonces la cinta va a tener una especie de guatita, ¿ya? Y por ahí se va a escapar el material. Ah, ya. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo quiero reparar un rodillo, porque un rodillo está malo, ya necesariamente tengo que detener la cinta, no hay otra posibilidad. Con carga o sin carga siempre tengo que detenerla, ¿ya? Ahora, yo me dice, pucha, y se me echó a perder el rodillo del centro. Entonces, tú como buen ingeniero, ¿cómo lo hago? ¿Qué haría? Porque para sacarla del centro tengo que sacar los laterales. Claro. Yo diría que el rodillo del centro no es tan importante, ¿o no? Porque no es el que da la forma al fin y al cabo. Claro, no es Su el que da la fortaleza forma, vertical. pero igual se va a producir un desgaste. Ya.
Mm, Es el que recibe el peso, pero ¿qué harías? ¿Qué haría con tal de que de poder sacar ese Sí, rodillo sin parar la sí. producción? No, la producción se va a parar, estamos claros. Ah, Pero, ya. ¿cuál es el proceso para sacar ese rodillo? Bueno, primero tendría que, ¿cómo se llama esta cuestión? Retirar la cinta de arriba para tener puesto el rodillo. Y, Ya, y pero luego, retirar la cinta significa sacar todo el material que está sobre la cinta y claro, sacar la cinta. Complicado. y por abajo se puede trabajar. Sí, la solución es trabajar por abajo, ¿ya? Pero el concepto se hace con... Hay unas máquinas, ¿ya? ¿Ustedes conocen las guirnaldas que se hacían para las fiestas patrias? Esas blancas, rojas, que tienen como especie de anillo, o los collares. Entonces, ¿qué es lo que hace la máquina? Toma un rodillo por el lado de acá, los desconecta todos, ¿ya? Toma un rodillo por el lado de acá y otro por acá. Entonces, tira estos de acá y a la vez conecta unos por acá. Entonces, es como una especie, yo tiro y como estoy conectado con otro, va reemplazándose dentro, ¿ya? Eso se llaman rodillos guirnalda, ¿ya? Los más antiguos eran rodillos fijos. Por ejemplo, lo que está acá abajo, en la fotografía inferior, lo que hace es específicamente eso, en el cual si falló alguno, en forma separada yo lo puedo trabajar y sacar. Pero la cinta no la muevo de arriba, esa cinta queda ahí. Tengo que trabajar por abajo, no hay otra posibilidad. ¿Ya? Ahora, esto tiene vida útil y la cinta también tiene vida útil. Y yo, ¿se acuerdan que les conversé que había una disponibilidad de equipo, en este caso disponibilidad de cinta transportadora? Y esa disponibilidad es del 90%, inclusive un poquito mayor. Significa que ese 10%, en ese 10% tengo que hacer todos los cambios posibles que tenga que hacer en la cinta transportadora. ¿Ya? Que generalmente son rodillos, si no hay otros, no hay otros elementos, ¿ya? Entonces, el sistema de cinta es simple, ¿ya? Y finalmente, con esto termino hoy día en la mañana, ya vamos a hablar de tensores. Entonces, esos tensores es un elemento que se coloca en la parte inferior de la cinta. ¿Y qué gracia tiene? Cuando la cinta va vacía, esto se levanta, ¿ya? Pero cuando la cinta le colocan carga encima, esto cae y baja, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace para una reparación de polines? ¿Ya? Simplemente lo que hago es mantener la cinta tensionada, ¿ya? Y por abajo ya hago los cambios pertinentes. Ahora, este es un consejo. Cuando ustedes vean cinta transportadora, ya, no, se lo voy a decir en palabras más suaves, ya. La cinta no tiene la función de cortar, ya, arranca. Si alguna vez alguna persona se queda atrapado en una cinta transportadora, no le va a cortar la mano, se la va a arrancar, ya. Por la cantidad de peso que mueve esta cinta, ese es el sistema, ¿ya? Entonces, un accidente en una cinta, tienen que pensar que es un accidente de arranque de algún elemento que vaya a ser, haya sido atrapado, ¿ya? Entonces, en minería todo es complicado, ¿ya? Pero todo ya lo sabemos. Entonces, la idea es que nosotros mitiguemos los trabajos al mínimo, ¿ya? Ahí tienen un tensor, ya esta foto la tomé yo mismo hace muchos años atrás, ya en Maricunga, ya, donde tenemos el tensor que debe tener como unos 8 o 9 metros, ya, y acá está el peso que está empujando o levantando el tensor. Esto está todo computarizado, y fíjense que el material que está acá, pues, ese es el famoso carry back, ya. Ya muchachos, vamos a dejar esto por aquí hoy día en la mañana, ya, y nos vamos, voy a ver cómo hacemos para la tarde para adecuarme con la primera visita que tengo en no sé cuántos años, en 2 años, ya, para hacer clases presenciales. ¿Alguna consulta? Por mi parte, ¿no, profe?
Montserrat, María José. No, profe. Ya. Y no hay mucha más gente. Pues. ¿Tabata, Stephanie? No, profe, aún no. Ya. Entonces, estamos conversando, nos vemos a la tarde. Chao, chao. Chao, profe. Profe, disculpe. Dime. Es que tengo una duda con el laboratorio, pero es una duda súper corta. Dime. Es que el camino en Google Earth no le podemos bajar la pendiente y lo mínimo que tuvimos fue o sea, lo máximo de menos 11,1. Ya. Pero No sé si acepta. no importa que en el Google Earth no puedas bajar la pendiente, siempre y cuando esa pendiente sea trabajada y sea explicada que tú lo hiciste en el otro cambio. Ya, en AutoCAD. ¿Sí? Y con eso ya está más que Ya, claro. profe. ¿Ya? Nos vemos. Ya, Chao, profe, chao. gracias. Chau, chau.